Bienvenidos a su programa Adolescencia con Presencia. Acuérdense que todos los jueves a las 5 de la tarde, aquí los espero por Change TV. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema el cual hemos oído mucho, es un tema de actualidad, es un tema el cual pues a todos nos ha tenido tristes y es sobre los adolescentes, cómo enfrentan esta situación de muerte en esta pandemia, de duelo. ¿Por qué hablamos de ello? Porque cada vez nos enteramos más de jóvenes, de niños, que a causa de esta situación, de esta pandemia, de esto que está azotando al mundo, están perdiendo a sus padres, ya sea al papá, a la mamá o a los dos padres, o si era nada más la madre quien era el sostén de ellos, la que era están perdiendo a su madre. La situación es triste porque tenemos a jovencitos, a niños, a jovencitas en situación de, pues ya no te voy a ver, ya no estás aquí, no me despedí de ti. Pero pues eso no es todo. De repente esos abuelos tan maravillosos, esos abuelos que eran los cómplices en muchas ocasiones de esos jóvenes, de esos niños, esos abuelos que disfrutaban de sus nietos un fin de semana, las fiestas, bueno, no sé. De repente esos abuelos se enfrentan a una realidad que de la noche a la mañana ellos van a tener que ver por esos niños, por esos jóvenes. De la noche a la mañana mi abuelo, mi abuela, mi cómplice, mi cuate, mi amiga, quien me daba mi dinerito enrollado y me decía, ándale, ve, cómprate lo que quieras, ándale. Pues me va a tener que decir no, me va a tener que decir no puedes salir a fiestas, me va a tener que decir no tengo dinero para lo que me estás pidiendo, me va a tener que decir no puedes estar frente a la computadora tanto tiempo, me va a tener que decir tienes que ayudar, apoyar en la casa, en fin, ese papel y ese rol de abuelo, abuela consentidor, de abuelo, abuela comprensivo, amigo, cómplice, cambia. Y cambia drásticamente y en eso para todos, para los jóvenes y para los adultos. Muchas veces también con la tristeza de no contar con una situación económica lo bastante fuerte o solvente, sino que van a depender de lo que ellos tienen, de su entrada, ya sea de los dos, si los abuelos trabajan, o de su pensión. Entonces, estamos entrando a una situación de desesperación, podríamos pensar. Porque tu papá o tu mamá te fuiste de repente. Tu hijo, me dejaste lo más valioso y el tesoro más grande para ti, que es tu hijo, tu hija, tus hijos. Y te me fuiste. Y yo, con todo mi amor, los recibo, pero también con mucho miedo, con mucho temor, porque quizás con esta situación que vemos alrededor de nosotros, que hablamos todo el tiempo de muerte, muerte, pues también puedo pensar y sentir, hijo, hija, que pues me puedo ir. ¿Y qué va a ser de estos niños o de estos jóvenes? En fin, son tantas cosas que están alrededor de estos jóvenes que han perdido a sus seres más queridos, que son sus padres, o quizás ya ni siquiera vivían con sus padres porque los padres anteriormente se habían o separado, los habían dejado o habían fallecido y vivían ellos y para ellos sus padres, su figura paterna
su figura materna era su abuela y su abuelo, y quizás pierden alguno de ellos. Entonces se llega a tomar las riendas de la vida de unos jovencitos, de unos niños. A lo mejor los tíos van a decidir por ellos qué va a pasar con su vida. No por ellos, porque claro que ellos poco a poco van a ir decidiendo qué es lo que van a hacer, qué va a pasar con su vida. Pero sí vamos a enfrentarnos con jóvenes los cuales traen mucho dolor. Ese es su dolor. Su dolor es: yo ya no tengo a mi padre, yo ya no tengo a mi madre. Su dolor es: estoy pasando por una situación de descontrol porque mi abuelo o porque mi abuela son quienes ahora están conmigo, son quienes ahora me marcan los límites, porque mi abuelo o mi abuela son los que me dicen que sí y que no. Porque esa abuela y ese abuelo a quienes yo quiero tanto, y que cuando mis papás me decían no, ellos me decían: sí, yo hablo con ellos, no te preocupes. O esos abuelos que eran tan permisivos y consentidores que le decían a mi mamá: ¿sabes qué? Tú eres la mamá, a mí ya me tocó educar a mis hijos, ahora me toca consentir a mis nietos. Creo que todos los hemos vivido, creo que todos lo hemos pasado, y es algo hermoso. Es hermoso contar con unos abuelos así, contar con una abuela así, con esa abuela que siempre te va a dar la mano y que te va a consentir y que te va a aconsejar. Sabemos y les tenemos confianza, pero nos cambió el mundo, nos cambió la vida. Ahora, dos generaciones tan diferentes se encuentran para convivir y para compartir una historia de vida. Se encuentran para forjar un futuro entre dos generaciones con mucha distancia de edades. Aunque sean abuelos jóvenes, nunca va a ser lo mismo. La vitalidad, todo, qué padre, sí, la van a tener porque cuentan con lo más importante: el amor a sus hijos o a sus nietos que ahora tienen ahí. Pero pues todo cambia y todo cansa, todo cansa. Ahorita con esta situación de que si están en casa porque no pueden salir a estudiar, porque no pueden salir a la escuela, porque no pueden convivir con sus compañeros, con sus amigos, es más difícil porque no sabemos si tienen quien los vigile. Porque yo no sé si mi abuelo o mi abuelo saben y tienen la tecnología, conocen la tecnología o están al tanto de todas estas situaciones de tecnología que están al alcance de la mano de nuestros jóvenes y que además se requiere para que ellos estén estudiando, para que ellos puedan salir adelante en este año escolar o en los... no sabemos si es desde antes, ¿no? Hace un año. Ya estamos por cumplir un año. Ya estamos por cumplir un año viviendo, sufriendo más bien esta situación. Y pues las cosas no van mejorando, no van cambiando. Y sobre todo, recordemos nuestra palabra de adolescente. Es que algo le falta. El adolescente, como decíamos antes, es un ser doliente, es un ser que está pasando por muchos cambios, es un ser que lleva pérdidas en mucho, sobre todo cuando empezamos entre los 12, 13 años, 14, poco a poco, o sea, esa etapa de la vida, sus cuerpos, sus mentes, todo grita en ellos rebeldía, ¿no? Y antes la abuela tenía la paciencia de hablar con él, con ella, con la mamá o con el papá: mi hijito, entiéndelo, mira, entiéndela, está pasando por una etapa, mira que tú acuérdate cuando tú... O sea, toda esa parte tan hermosa con la que contábamos, que eran nuestros abuelos, con la que contábamos, que decíamos: pues si mi mamá se enoja, mi abuela va a hablar con ella. Y qué difícil para la abuela y para el abuelo ahora decir no. Y qué difícil para el joven, para el adolescente aceptar ese no. En fin, se vuelve una situación familiar de lo más difícil en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque yo, adolescente, tengo mi pérdida.
he perdido a mi ser más querido sobre la tierra, a mis seres queridos. Y yo, abuela, abuelo, también tengo mi pérdida. Tengo mucho dolor. Se conjuntan esos dolores, se conjuntan muchas necesidades. Se vive un momento en el que es esto, es ahorita, es ahora, y mañana otro día. Y pon la mejor cara, y dale la mejor cara a la vida, porque eres ahora responsable de esos jóvenes, porque eres ahora responsable de ese niño, porque ahora a ti te toca sacar adelante o cumplir con la labor que tu hija o tu hijo estaban cumpliendo con la labor de esos padres. Qué difícil, ¿no? Yo creo que en muchas ocasiones nos hemos preguntado, ¿voy a salir igual de esta pandemia como antes era? ¿O qué va a cambiar en mí? Estos jóvenes, estos adolescentes saben que algo cambió, saben que esta situación les cambió su vida, están seguros y conscientes de que ya no van a ser los mismos cuando esto pase, que esa situación que le llaman la nueva normalidad, para ellos sí va a ser nuevo, pero no normal. Pues este corte, esta sección terminó, pero los veo a ustedes en unos minutitos aquí en su programa Adolescencia con Presencia. Recuerden, soy Guadalupe Pintado y los espero aquí todos los jueves a las 5 de la tarde por Change TV. La televisión del cambio ya está aquí. Y soy el conductor de Rock and Kitchen, que se transmite a través de Change TV. La televisión del cambio ya está aquí. ¿Y qué crees? Te tengo muy buenas noticias. Gracias al éxito obtenido, vamos a partir del martes a las 8 de la noche. Así que no te pierdas nuestro programa, en donde vas a disfrutar excelentes recetas y grandes historias del rock. Solo aquí por Change TV, la televisión del cambio ya está aquí.
Y ya estamos aquí de regreso en su programa Adolescencia con Presencia. Acuérdense, todos los jueves a las 5 de la tarde. Soy Guadalupe Pintado y los espero aquí por Change TV. La televisión del cambio ya está aquí. Continuamos con nuestro tema. El día de hoy tenemos un tema triste. Es un tema triste, pero lo tenemos que afrontar porque es una realidad y lo tenemos que ver de la mejor manera. No sé cuántos de ustedes que estén del otro lado de la cámara, viéndome, escuchándome, sean abuelos y estén en una situación similar o conozcan a alguien que esté pasando por esto. Hablábamos en el segmento anterior, ya al final, sobre que pues, los abuelos se enfrentan a esta situación con mucho amor. El amor que para ellos es el seguir eso que sus hijos querían, sacar adelante a esos jóvenes, a esos niños. Y lo van a hacer con mucho amor, porque por el amor que tenían a sus hijos y por el amor que sienten por sus nietos. En una situación así, miren, auguro y auguramos todo éxito. Todo lo que viene con amor, todo lo que se hace con amor, resulta bien, siempre estará bien. ¿Qué pasa? Porque esta situación a lo mejor les cambió a esos abuelos jóvenes, hay muchos abuelos muy jóvenes, su expectativa de vida. Ellos decían, bueno, ya voy a llegar a tal edad y ya quiero descansar y quiero viajar o quiero dedicarme a un hobby, quiero dedicarme, no sé, pensar en, bueno, hay quien piensa escribir un libro, hay muchas cosas que se nos vienen a la mente, ¿no? Y que pensamos hacer para un futuro o planeábamos en un futuro. Pero nos enfrentamos ahora que ya no podamos hacer esos abuelos retirados, esos abuelos en paz, esos abuelos, sino que vamos ahora a aumentar nuestras energías. Vamos a tener que sacar energía de donde sea para estar con esos jóvenes, para estar con esos niños, para estar con nuestros nietos, para darles el amor y toda la atención que sus padres esperan y esperarían de nosotros. Estas muertes que están ocurriendo debido a esta enfermedad tienen algo en común. Son muertes inesperadas y son muertes que no han tenido despedidas. Son muertes en las que no han podido decirse o expresar cuál es mi deseo. ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué puedes hacer? O sea, simplemente se fueron sin despedirse y estos son duelos que se quedan inhibidos porque fue de repente. El duelo es importante vivirlo. El duelo es algo que se tiene que vivir. Algo que nos tiene que quedar muy claro es esto. El duelo se tiene que vivir. Y especialmente hablando de nuestros jóvenes, ellos tienen que vivirlo, tienen que sentirlo. Imagínense el escenario. Mamá y papá tristes, deprimidos, viviendo esta situación. Nietos junto a ellos viviendo una situación deprimente, y todos juntos alimentando un dolor. Es muy difícil que digamos, no, pon tu mejor cara y adelante, aquí no ha pasado nada. No lo podemos decir ni lo debemos decir. Son cosas que no podemos decir ni hacer. Es que muchas veces lo primero es la negación. Lo primero que voy a hacer es negación. ¿Por qué? Porque habrá papás, habrá abuelos que, yo ahora trabajo y hoy voy y vengo y salgo y la abuela no para, sube, baja. Y los jóvenes o los niños están así como en medio de un torbellino porque los abuelos están en negación.
O al contrario, los jóvenes que ponen música, que saltan, que jajaja, y dicen los abuelos, ¿qué le pasa? ¿Qué no le duele? ¿Qué está pasando? No se trata ni que a los abuelos no les duela, ni que a los jóvenes no les duela, y que nosotros no entendamos lo que está pasando. Sí, no lo podemos entender, pero son los diferentes duelos que nos pueden dejar alguna secuela para nuestra vida futura. El hecho de llegar a estar en negación es muy lógico al principio, es algo muy lógico. El abuelo, el adulto, imagínense, le cuesta trabajo entender que se fue su hijo o su hija sin despedirse él de ella o de él. Ese padre, esa madre amorosa no tuvo el tiempo de la despedida, no tuvo el tiempo de decirle, hijo, hija, te quiero decir esto, te quiero dar las gracias por otro, no sé. Ese es el adulto. El joven, la joven, el niño, la niña, no tuvo la oportunidad de despedirse tampoco, de decirle a su mamá lo que para él era, de decirle cuánto amor siente por ella, sentía, que cuánto le agradece o le agradecía el hecho de que hubiera salido adelante por ella, por su valor ante la vida, porque se enfrentó, porque ha luchado, porque fue una madre valiente, porque gracias mamá por todo lo que me enseñaste. En fin, una despedida. Imagínense cuando uno se despide de alguien o de algo. Hemos visto a nuestros adolescentes despedirse de sus mascotas, ¿no? Llorar y ver, y ay, mi perro, mi gato, y les duele, pero se despiden, cierran ese círculo, lo ponen en el jardín, lo guardan, no sé, pero se despidieron y están tristes, pero van viviendo el duelo de la pérdida de acuerdo a cómo vivieron esa parte de la muerte. Se pudieron despedir. Pero aquí en esta situación estamos hablando de muerte sin despedida. Estamos hablando que los jóvenes podrán entrar en una negación y eso a lo mejor los hace encerrarse mucho en sí mismos, a lo mejor no quieren hablarlo con los amigos. Quizás haya amigos que los quieren contactar y decirles, oye, pues lo siento, y él no quiera contestar el teléfono, ella no quieran recibir llamadas. Los abuelos pueden sugerir a lo mejor hacer una videollamada con familiares. No sé, puede haber muchas formas, pero la cosa es tratar de que se viva el duelo. Sugerencias, pues entender que esa persona querida siga viviendo entre ellos, entre nosotros. Hablar de ellos. ¿Qué pasa cuando hay un funeral normal? ¿No? Pues la gente se reúne, está la familia, pues sí, hay llanto, hay tristeza, pero de repente hay muchas risas. ¿Por qué? Porque se platican anécdotas de la persona, porque se acuerdan, porque todo eso es un camino, un tránsito al duelo. Claro que el hecho de estar en una funeraria, estar presente en un funeral, a las personas que han perdido a ese ser querido, pues les hace ver y sentir más fácil la transición de esa persona que pasó de la vida a la muerte, de esa persona que ya no está en este plano terrenal. Pero sabemos que ahorita por la situación que vivimos no puede hacerse eso, no puede haber funerales, no puede estar la gente reunida, y mucho menos se pudieron despedir por la situación sanitaria, por no poder estar en el lugar, en el hospital, en donde estén. Nuestros jóvenes y ustedes, abuelos,
necesitan despedirse, necesitan darse su espacio en casa y decir, pues no sé, a lo mejor siempre hay alguien más arrojado, siempre hay alguien que tiene más posibilidades de ser el guía, el líder y decir, bueno, yo me voy a ir a mi habitación y voy a despedirme, y les sugiero que ustedes se despidan de su mamá, de su papá, o de tu hijo, o de tu hija, no sé. E hacer esa parte donde cada quien, a su manera, se despida. Ya sea escribiendo, ya sea hablando, ya sea llorando. Se tienen que dar esa oportunidad de llorar, de sufrir, del dolor. El dolor es importante, ¿sí? Es importante que lloren, es importante que les duela. Ya, el sufrimiento ya permanente ya es otra cosa, pero que les duela es válido y nada de que no llores, mijita. No, sí llora, mijita. Claro, llora y lloramos juntos, nos duele. El dolor es importante. Se nos terminó este segmento, pero regresamos con ustedes en un ratito a su programa Adolescencia con Presencia. Soy Guadalupe Pintado y recuerden, los espero aquí todos los jueves a las 5 de la tarde por Change TV. La televisión del cambio ya está aquí. Hola comunidad Chain, soy Mati Arriola y para mí es un honor poderles compartir sobre la armonía, de los valores que debemos de cultivar en casa. La base de nuestra sociedad es la familia y para vivir en armonía, nosotros que somos los responsables de ella, debemos de desarrollar en nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros familiares más cercanos, valores como la lealtad, la responsabilidad, la honestidad y obviamente el amor. Comunidad Chain, no olviden que siempre deben de sonreír y aquí estaremos viéndonos en nuevas cápsulas en la televisión del cambio, Chain TV. Ya
estamos aquí de regreso en su programa Adolescencia con Presencia. Recuerden, aquí como todos los jueves a las 5 de la tarde, soy Guadalupe Pintado y los espero por Change TV, la televisión del cambio ya está aquí. Continuamos con este tema. Es un tema que no sé por qué a nosotros mexicanos y más bien nuestra cultura latina no nos así sentimos hablar de la muerte. ¡Wow! ¡Qué terrible! Sí, es algo muy terrible. Esta situación pues ahorita está fuera de control. Sabemos y oímos que tantos muertos aquí, que tantos muertos en no sé dónde, que en todo el mundo. Pero tenemos a nuestro alrededor adolescentes, jóvenes, niños que están escuchando las mismas noticias y que no saben, si no sabemos nosotros platicar con ellos, si no sabemos comunicarnos, si no sabemos llegar como a platicarlo de una manera que no sea tan trágico, sino haciendo ver las cosas pues, como son, una realidad que se está viviendo. Y desgraciadamente también hay quienes tienen a su alrededor adolescentes, niños, jóvenes que han perdido a sus seres más queridos. Continuando con el segmento anterior, respecto a que pues cuando esos abuelos, esa familia que se queda con los jóvenes, los adolescentes, pueden ser tíos, ¿no? De esos niños, de esos jóvenes, toman el papel de padres y están sufriendo igual que los niños, que los jóvenes, esa pérdida sin despedida, ese dolor que da el no saber, no poderle decir a tu ser querido cuánto lo quieres, cuánto le agradeces, cuánto lo vas a extrañar o mil cosas, ¿no? O un perdón, también muchas veces es hablar de perdón y de perdonarse y de muchas cosas que guardamos. Y a lo mejor hasta los adolescentes se castigan mucho con sus pensamientos. Es que nunca le dije cuánto la quería o cuánto lo quería y que me perdone porque cómo era. O sea, los jóvenes se dejan y se arrebatan con sus pensamientos, con sus sentimientos, con sus emociones. Ese líder que puede surgir en esa familia y de decir, vamos a despedirnos. No tuvimos la oportunidad de despedirnos, ya sea en el hospital, ya sea en una cama, ya no pudimos decir un último adiós en un funeral, no pudimos hablar sobre él con otras personas, pero vamos a despedirnos. Yo pienso despedirme, me voy a mi cuarto, voy a hablar, o me voy al parque, o me voy al lago, no sé, un lugar donde yo sienta paz, calma, y me pueda despedir de mi ser querido. Claro que no va a ser en un día, ni en unas horas, ni 15 minutos. Todo es un proceso y todo este proceso es sanador. Hay que sentir el dolor, hay que saberlo sanar, hay que dejarse acompañar, hay que dejarse abrazar por los demás. Los adolescentes son muy renuentes a esa parte. Sí tienen sus amigos queridos del alma con los que, pero no les gusta sentirse débiles, no les gusta sentirse, si el niño, no, si ya no soy el niño tonto de antes, si yo ya no soy un niño, abuela, no me abraces, no me apapaches, estoy bien, y se meten en ese personaje, estoy bien, me encierro y en su negación, pero es muy importante que los acompañemos, que los ayudemos a que se suelten, que los ayudemos a que hablen. Abuelos, ustedes también tienen que hablar, ustedes también tienen dolor, ustedes también tuvieron una pérdida y hay que saberla procesar, hay que saber decir, ese ser querido que fue parte de mi vida, no lo puedo dejar cerrar la página de un libro, cerrar el libro y decir, pues ya se fue. Y ahora pues me toca ser el papá de estos niños y ya se fue, pues ya ni modo me quedo con mis abuelos. No, hay que seguir adelante con nuestro dolor, hay que vivir ese duelo, hay que vivirlo, porque si no pueden ser duelos que se mantienen guardados, pueden ser duelos que nos pueden volverse traumáticos, pueden ser duelos los cuales nos causen mucho problema en el futuro. Que tengan esos jóvenes problemas de ansiedad, problemas de comunicación, problemas de depresión, problemas hasta de alimentación, problemas de adicciones.
¿Por qué? Porque no lo saben procesar, porque no lo saben manejar, porque quieren pasar a la pérdida de ese ser querido pues sí, se murió, pues sí, ya no está, pues ya se fue. Y me encierro, y todo lo que siento, y todo lo que sufro, y todo lo que pienso, y todo lo que vivo, lo niego. Dicen que la primer parte del duelo está cuando nos dicen la noticia: falleció. Tu papá falleció, tu mamá falleció, tu hija falleció, tu hijo falleció. Ahí es el primer momento donde estamos iniciando el duelo. Ahora, si nos vamos a una vida normal, seguirían otros momentos para procesar ese duelo. Pero acuérdense que estamos en una situación anormal, que no podemos tener esos procesos físicos en contacto con los seres queridos, en contacto con la familia, en contacto con la misma persona que falleció. No podemos estar en un funeral o acompañarlo a cremar sus cenizas, en fin. No podemos hacer muchas cosas, pero todo en esta vida es sabernos adaptar. Desde el momento en que tu abuelo o tu abuela vas a ser padre de esos hijos, pues ya estás empezando a formar parte de una nueva vida, de una nueva forma de ser, de vivir, y empiezas a adaptarte a un cambio. De esa misma manera los jóvenes tienen que aprender un cambio, tienen que... bueno, yo no sé si se den en todos los casos la idea de que los abuelos se vayan a casa de los hijos, de los niños jóvenes, o que los jóvenes se vayan a casa de los abuelos. Yo creo que depende, ha de haber muchas situaciones. Pero imagínense un joven, una niña, una jovencita, un 12, 13, 14 años, que te tengas que ir de tu cuarto, de tu casa, donde habitaste con tus padres, irte a la casa de los abuelos, irte a un lugar que sí está lleno de recuerdos para ti, pero de recuerdos que no forman esa parte que es tu familia. Son familias, son recuerdos hermosos, son la abuela, es el abuelo, pero no es el recuerdo de mi mamá preparando el desayuno en la mañana. Vámonos ya para la escuela porque ya es tarde. No es el recuerdo de te vas a dormir, porque ya, o sea, y que llegaba tu mamá en la noche a darte el beso a tu cama, o, ¿sí me entienden? Esa parte donde formamos hogar. La casa de los abuelos es un lugar increíble. La casa de los abuelos es ese lugar de como fantasías, cuentos, apapachos, pero no es y no podrás sustituir la casa tuya, la casa paterna, la casa donde estabas tú, papá, mamá, hermanos. Es diferente. Al adolescente su espacio es su espacio. Es algo muy celoso para él, es algo que es muy importante para él, es muy celoso de su espacio, perdón, no es, es muy celoso de su espacio, es muy celoso de su privacidad, es muy celoso de lo que podrá, de lo que ha pegado en su pared, de lo que, todo forma parte de su vida, de ese momento en que él decidió que la pared del cuarto era morada, ¿sí? Yo creo que habrá abuelos con los que sí se pueda llevar a cambio y aceptar y adoptar ciertas cosas en sus casas, pero habrá casas de abuelos que no se pueda, no porque no quieran, sino que simplemente no se puede. Y eso también es parte muy importante, que tenemos que pensar como adultos, ya como abuelos, padres de esos hijos, de esos niños, de esos jóvenes, adolescentes. La pérdida es de ambos lados, lo sabemos y para ambos lados es muy difícil, pero pongámonos a pensar en el papel del joven. Tienen tantos temores los jóvenes como los adultos. Todos están viviendo una situación de cambio y van a surgir temores, miedos, y el cambio siempre nos genera temor.
Terminamos este segmento, pero regresamos con ustedes en unos minutitos. Acuérdense, soy Guadalupe Pintado y los espero aquí como todos los jueves a las 5 de la tarde por Change TV. La televisión del cambio ya está aquí. Y ya estamos de regreso aquí en su programa Adolescencia con Presencia. Recuerden, soy Guadalupe Pintado y los espero aquí todos los jueves a las 5 de la tarde por Change TV. La televisión del cambio ya está aquí. Continuamos con el tema del día de hoy. De verdad que es un tema que yo creo que a todos nos conmueve. Es un tema que podemos pensarlo lejos de nosotros, pero a lo mejor hoy quien lo esté oyendo y esté viéndome y lo esté viviendo de cerca, realmente tenemos que ser empáticos, tenemos que hablar de todo, tenemos que pensar que toda la vida no es perfecta, que hay quienes están pasando por momentos difíciles, por situaciones de tristeza, por situaciones de pérdida. Y en esta situación de pérdida estamos hablando ahora de nuestros jóvenes que han perdido a sus seres más importantes, a sus seres más queridos, de una forma tan triste porque no se han podido despedir de ellos, porque el hecho de decirle mamita perdóname o papito perdóname o hija, porque los abuelos ahora que están tomando ese lugar de padres, esos abuelos que ahora con el amor a sus hijos y el amor a sus nietos se ponen la camiseta y yo te voy a sacar adelante. Es increíble, la verdad. Yo creo que hay historias de las cuales yo creo que van a salir muchas películas porque tenemos mucho de dónde encontrar y tela de dónde cortar.
Regresando a nuestro tema, hablando sobre cómo nos quedamos en el corte anterior, de que esta situación de no poderte despedir de tus seres queridos, esta situación de que no hay un funeral, de que no hay manera de despedirte, nos hace pensar y entender la importancia de los rituales. Esos rituales que tenemos como sociedad, como cultura, ¿verdad? Culturalmente en un lugar, en un pueblo. Todos esos rituales, los que a lo mejor por nuestras creencias o por nuestra familia o porque, no sé, en fin, rituales que se acostumbran y que se llevan al cabo cuando hay un ser querido que se va, cuando parte un ser querido. Les decía a ustedes que cuando la primera noticia es, fíjate que falleció, te tengo que decir que tu papá falleció, que tu hijo falleció, que tu mamá falleció. Esa es la primera etapa y el primer momento del duelo. Pero si todo es normal, después de ahí, ¿qué pasa? Pues que un funeral, que la funeraria, que el lugar donde se reúnen los seres queridos, que el lugar donde está la familia, que el lugar donde están los amigos, ¿no? Cuando es una situación normal, el lugar donde te abrazan, el lugar donde te dan las condolencias y te dicen te quiero, no sé, que te sientes acompañado. En ese ritual, a lo mejor, según tus creencias o lo que tengas, habrá música, habrá un oficio religioso, habrán, no sé, muchas cosas que acostumbren según su cultura y según su lugar de origen, donde vivan, de donde son, la familia. Bueno, no hay rituales. Ahorita no tenemos esa oportunidad. Ahorita ya no nos pudimos despedir, ya no pudimos hablar, pero tampoco podemos hacerles ese como homenaje, ¿no? Hay mucha gente que si las flores, que si ciertos epitafios y que mandan también gente que quería a la persona, ya no necesariamente que fueran de la familia, amistades y todo, flores con ciertos pensamientos, ¿no? Ahorita no se puede, ahorita ya no hay de eso. Eso ya no nos toca ahorita hacerlo. No lo podemos hacer y esos rituales son importantes. Pero no los dejes en el olvido, no dejes de hacerlos. ¿Por qué lo vas a dejar de hacer? No hay una funeraria, está tu casa. No está la persona, ya no está físicamente, ya no tiene, pero está tu recuerdo. No hay plática entre los familiares en una reunión, pero sí pueden reunirse por una videollamada o por un Zoom. O sea, esta tecnología que ahorita nos abruma, nos ayuda también. Esta tecnología nos ayuda para que estemos reunidos todos en una pantalla y hablar y platicar de quién se fue. Recordarlo, las anécdotas, hay que recordar, hay que hablar, porque la memoria es vida, hay que vivirlo. Hay que recordarlo para que esa persona, hay que guardar la memoria, para que esa persona siga viviendo en nosotros. Entre nuestros rituales también está el hecho, a lo mejor me dice mi nieta, ¿sabes qué, abuela? Yo me voy a mi cuarto. Y vemos que pone música estridente y vemos que grita. Tú no sabes, a lo mejor esa es la forma de despedirse. Esa es la forma de honrar la vida, o a lo mejor con una melodía que le recuerda a su mamá o a su papá, o prender una vela o poner en un altar, en una mesa, en algún lugar la fotografía, algún pensamiento, platicar con él, con ella, ponerlo en mi buró, ponerlo en el comedor, en la sala de estar, no sé. Son rituales y son rituales que nos van a ayudar a agudizar nuestra memoria, hablar de esa persona. También es muy importante que cuando se despida uno de ellos, ya sea por escrito o hablado, recordemos la vida como tal, recordemos la vida con lo bueno y lo malo, que hubo claros oscuros, ¿sí? No lleguemos a eso, el cliché de que, ay, era tan bueno, ay, era tan buena. Vamos a vivir, a tener un recuerdo de la vida junto a esa persona. Vamos a tener un recuerdo, sí, como era la vida,
que tuvo cosas buenas, que tuvo cosas malas, al fin vida y al fin vividos, al fin seres humanos que somos falibles, todos somos falibles, ¿sí? Acuérdense que nuestros rituales nos ayudan a transitar entre la vida y la muerte, ¿sí? Y esa muerte de este ser querido tiene que ser vista como es algo que se fue y saberlo separar de lo que se fue y de lo que es. Por eso les digo que es importante ver la vida como tal. A lo mejor nosotros podemos hacer comentarios y que nos causen risa, recordando ciertas anécdotas. A lo mejor también podemos decir cosas que nos enojan, pero es válido porque es la vida como tal. No se murieron seres perfectos, no se fue un ser perfecto, se fue un ser que tú amas, se fue un ser queridísimo, se fue un ser el cual o la cual tú siempre vas a recordar con ese amor, con ese cariño, pero también era un ser falible. También cometimos errores, también se cometieron errores, tú también cometiste errores, la vida es parte de eso. En la vida hay de todo, alegrías, tristezas. Hay que recordar eso, hay que recordar esa parte de la vida. También nos da derecho el decir, ay, pues cuando me dejó castigado, cuando me dejó castigada, cuando no pude salir, cuando me regañó injustamente, o cuando... Son tonterías, ejemplos tontos que les estoy poniendo, pero pues los jóvenes tienen muchas cosas que a lo mejor guardan, o los jóvenes en ese momento lo magnificaron y se dan cuenta y dicen, es que no es tan grande lo que pasó, no es tan grande ni tan significante, ¿no? El proceso de duelo es algo que muchas veces puede quedar bloqueado, eso es lo que debemos de entender. Y hay que ayudarlo, hay que ayudarnos a que no se quede. Puede quedarse bloqueado porque no nos despedimos, porque al no despedirnos de nuestros difuntos, como que queremos cambiar, dar la vuelta a la hoja y decir, ya pasó. Se tiene que vivir ese proceso para que haya una transición de la vida a la muerte. Tenemos que saber despedirnos de la persona y vivir ese duelo y tener muy claro, se fue, su presencia física ya no la tengo, pero en mi memoria siempre está, en mi memoria siempre estará. Padres, abuelos que ahorita tienen esta situación de dolor y de mucho compromiso con sus nietos, con sus hijos que se fueron, hablar siempre, hablar en la vida, cómo era la vida, no idealizar a esa persona, no idealizar a la hija, al hijo, hablar cómo era la vida, ayudarles a nuestros nietos, a nuestros jóvenes a que vivan y recuerden a esa persona, persona con la que convivieron, esa persona que los trajo a la vida, esa persona que los cuidó, esa persona tan amorosa que estuvo con ellos y que desgraciadamente no se pudieron despedir, pero que pueden lograr un ritual, una despedida y vivir su duelo. Desgraciadamente se nos terminó el programa del día de hoy. Recuerden, los veo aquí todos los jueves a las 5 de la tarde. Soy Guadalupe Pintado y su programa es Adolescencia con Presencia, aquí por Change TV. La televisión del cambio ya está aquí.